Venezuela es uno de los países más ricos de recursos en el mundo, sobre todo cuando de petróleo, oro y gas natural se trata. Pero para nadie es un secreto que el país está en ruinas, porque un régimen comunista tomó el control. Ahora Nicolás Maduro se aferra al poder a través del miedo y la represión. Quédate hasta el final porque vamos a desmenuzar este suceso del actual presidente de Venezuela que fue reelecto por tercera vez en el país. Esta es una historia de cómo el comunismo puede destruir un país sin importar cuántos recursos tenga. Cubrimos esto en nuestro video sobre la riqueza oculta de América Latina, la región más rica del mundo teóricamente, pero una de las más pobres en la práctica. Y Venezuela es un perfecto caso de estudio. Si no has visto ese video, asegúrate de verlo después de este y te lo dejo por aquí en un link. Tú te preguntarás, ¿cómo llegó Venezuela a esta situación? Pues vamos a analizarlo. Comencemos con las últimas elecciones. Y estoy siendo bastante generosa llamando a este teatro que montó el gobierno de Nicolás Maduro como una supuesta elección, que terminó con el exilio del líder que la gente eligió como presidente oficial, pero que no se le permitió tomar el poder, Edmundo González. La oposición al actual gobierno de Venezuela apoyó a Edmundo González después de que se le impidiera a María Corina Machado presentarse como candidata. Más adelante te hablo de esta mujer que es una ídola para muchos venezolanos. Por ahora vamos a recordar con la misma nostalgia que deben sentir los venezolanos el haberse ilusionado pensando por un momento que Venezuela podía tener una oportunidad de lograr un cambio real. Pero la cuestión es que muchos no tuvieron en cuenta que los dictadores no juegan limpio. El gobierno de Maduro hizo todo lo posible para manipular el resultado. Primero, impidió que la gente entrara a los centros de votación. Barrios enteros, normalmente aquellos con un fuerte apoyo de la oposición, quedaron fuera del proceso. Y los que entraron, había guardias armados esperándolos. Hubo demoras interminables y por supuesto al final del día no podía faltar la clásica excusa de que hubo dificultades técnicas. Todo estaba diseñado para que la votación fuera lo más difícil e intimidante posible. Y eso es lo que pasó en los centros de votación. Luego empezaron a aparecer votos fantasma, de repente había gente muerta que resucitaba para ir a los centros de votación y votar por Nicolás Maduro. Y por su parte, en los distritos pro Maduro, las cifras de participación eran sospechosamente altas, demasiado altas, un chiste de verdad. Y todo el mundo lo sabía. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Maduro sabía que González le llevaba demasiado impulso por delante. La gente de Venezuela está cansada de este dictador. Así que el supuesto presidente jugó su última carta, el exilio. A Edmundo González primero le prohibieron presentarse como candidato. Después vino el acoso, amenazas constantes, vigilancia, intimidación, hasta que no tuvo más opción que abandonar el país. Hoy vive en España y esperemos que esté muy bien. Con todo lo que ha hecho Nicolás Maduro, la pregunta que muchos se hacen es ¿qué es lo que realmente lo mantiene en el poder? Porque obviamente no es el pueblo. Pues aquí está la respuesta. Son los militares. En una dictadura, los militares no son solo una rama más del gobierno. Y en Venezuela los militares han sido todo para Maduro. Maduro se ha mantenido en el poder comprando su lealtad a través del dinero, beneficios y control absoluto sobre industrias clave como el petróleo, la distribución de alimentos y, por supuesto, el narcotráfico. Aquí es donde las cosas se ponen bastante oscuras. No estamos hablando solo de un gobierno corrupto, estamos hablando de una narcodictadura. El ejército venezolano está profundamente involucrado en el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico dirigida oficialmente a militares de alto rango. Estos generales no solo están protegiendo a Maduro, sino que están protegiendo su negocio y mientras ganen dinero no tienen motivos para estar en contra de él. Pero no se trata solo de dinero, hay otro actor detrás de esta escena, la inteligencia cubana. Durante años, los agentes cubanos han estado infiltrados en el ejército de Venezuela. Su trabajo, pues, vigilar a todos, espiar a los oficiales, asegurarse de que nadie esté planeando un golpe de estado. Si te sales de la línea, lo sabrán. Y es por eso que muchos en el ejército tienen demasiado miedo de actuar. Si quieres saber sobre otro de los procesos de dictadura que está viviendo Latinoamérica, te dejo por aquí el video que hice sobre Cuba, hablando de la dolarización y todo lo que está sucediendo en el país, un resumen de su historia en 10 minutos. Así que después de este puedes ir a verlo. Pero continuamos aquí y devolvámonos al 2019. ¿Recuerdan cuando en Venezuela Juan Guaidó intentó liderar un levantamiento? La oposición contaba con que los militares se volvieran en contra de Maduro y por un momento pareció que lo harían, pero luego no pasó nada. ¿Por qué? Porque Maduro no solo dependía de los militares, tiene grupos paramilitares y pandillas para hacer su trabajo sucio. Estos grupos, como los colectivos, están fuertemente armados y son muy leales a Maduro. Intimidan, atacan e incluso matan a activistas de la oposición. Y cuando las cosas se salen de control, son ellos los que salen a las calles a aplastar la disidencia. Entonces, ¿por qué los militares aún no se han vuelto contra él? Es simple, miedo y dinero. Los generales tienen demasiado que perder y los oficiales de menor rango tienen demasiado miedo de las consecuencias. Los que intentan resistirse terminan en la cárcel o peor, muertos. Pero aquí está la cuestión, las grietas están empezando a aparecer. Algunos soldados están desertando.
Algunos están abandonando el país por completo. Y los que se quedan están cansados de defender un régimen que se derrumba, cansados de ver a sus propias familias sufrir mientras el círculo íntimo de Maduro se enriquece con el dinero del narcotráfico. Y seamos realistas, ningún dictador puede sobrevivir sin el ejército. Si el ejército decide que ya ha tenido suficiente, Maduro está acabado. Y él lo sabe. Por eso se ven desfiles militares todo el tiempo. Esos no son para el pueblo, son para los generales. Un recordatorio de que Maduro todavía los necesita. Pero esta no es la primera vez que un líder venezolano ha estado a la merced del ejército. En el 2002, Hugo Chávez fue derrocado en un golpe de estado cuando perdió el apoyo del ejército. Volvió, pero ese evento dejó una marca y Maduro no es tan popular como Chávez. Y si esas grietas en el ejército siguen creciendo, no sobrevivirá el próximo levantamiento. Ahora sí, hablemos de María Corina Machado. Ella ha sido una espina en el costado del régimen venezolano durante años. Una líder de la oposición valiente que nunca se echó para atrás a la hora de denunciar los fracasos del socialismo y el comunismo. En octubre del 2023 ganó las primarias de la oposición con un asombroso 92% de los votos. Ese fue el momento en el que los venezolanos lo dejaron claro. Querían un cambio, pero los dictadores no aceptan la derrota. A principios del 2024, el Tribunal Supremo de Venezuela la inhabilitó para presentarse a las elecciones presidenciales. Su excusa, pues, fueron cargos de corrupción, pero seamos honestos, no se trata solo de corrupción, era porque iba a ganar. A pesar de estar inhabilitada, a pesar de las amenazas, María Corina Machado aparece en Caracas para liderar las protestas contra la toma de posición del tercer mandato de Maduro en el primer mes del 2025. Y es entonces cuando las cosas toman un giro oscuro. Después de pronunciar un discurso apasionado, fue interceptada por las fuerzas de seguridad y detenida. Según sus representantes, los funcionarios del régimen abrieron fuego contra las motocicletas que la transportaban. La destacada periodista venezolana Carla Angola enseguida escribió en X, antes Twitter, el régimen ha secuestrado a María Corina Machado. Y aquí está la parte que muestra lo valiente que es. Antes de que la detuvieran, le dijo a su equipo: no negocien mi libertad, dejen que eso se asimile. Sabían lo que se avecinaba y aún así salió a liderar. Horas después, en un mensaje publicado en las redes sociales, Machado agradeció a los manifestantes y confirmó que estaba a salvo. Escribió: ahora estoy en un lugar seguro y con más determinación que nunca para seguir a su lado hasta el final. Ella fue secuestrada en las calles, obligada a demostrar que todavía estaba viva y regresó luchando. Eso requiere una valentía increíble, yo me quito el sombrero. La mayoría de la gente habría huido, pero María Corina Machado se quedó en Venezuela sabiendo muy bien que todos los días corre el riesgo de ser arrestada o algo peor. Y no lo olvidemos, esto no se trata solo de ella. Días antes de su detención, el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, fue secuestrado en Caracas. Una vez más, no se trató de la violencia aleatoria. Fue un mensaje: en Venezuela, si te opones al régimen, tu familia se convierte en el objetivo. Mientras tanto, Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por la cabeza de Maduro. Ha sido juramentado para un tercer mandato, pero seamos claros, no es un presidente, es un criminal buscado que se aferra al poder. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuánto tiempo más podrá aguantar este señor? Porque con líderes valientes como María Corina Machado todavía en pie y el mundo observando más de cerca que nunca, no puedo evitar pensar que su tiempo se está acabando. La economía está colapsando, sus aliados como Rusia y China están perdiendo la paciencia y lo más potente de todo este asunto es que Donald Trump está de vuelta. No olvidemos que el gobierno de Trump fue uno de los más duros con Venezuela. Fue Trump quien impuso sanciones más duras al régimen de Maduro. Lo llamó dictador ilegítimo e incluso planteó la idea de una intervención militar. And by the way, I'm not going to rule out a military option. Así que ahora que Trump está de vuelta en el poder, Maduro tiene todos los motivos para estar nervioso. ¿Aumentará Trump las sanciones? ¿Presionará a los aliados de Venezuela para que abandonen a Maduro? ¿O podríamos incluso ver otro impulso para un cambio de régimen? Está claro que la estrategia de Maduro consiste en ganar tiempo. Se basa en 3 tácticas: represión, distracción y supervivencia. Primero vamos con la represión. Ya lo hemos visto arrestar a líderes de la oposición, intimidar a sus familiares y utilizar pandillas como los colectivos para aterrorizar a la disidencia. Y seguirá haciéndolo. Pero cuanto más reprima, más débil se verá. Lo siguiente en la lista es la distracción. Maduro va a culpar a los Estados Unidos y a las sanciones y al imperialismo, ya que está usando la narrativa antiamericana para distraer la atención del colapso económico de Venezuela. Pero he aquí el problema: ya no está funcionando. La gente sabe la verdadera razón por la que Venezuela se está desmoronando y no son las sanciones, sino la corrupción y la incompetencia de Maduro. Y por último, la supervivencia.
El mayor temor de Maduro es perder el ejército. En este momento está pagando a los principales generales para que se beneficien de la corrupción del narcotráfico, pero la cuestión es que esa lealtad tiene un precio y en algún momento el dinero se acaba. E incluso sus aliados están empezando a cuestionarlo. En octubre del 2024 Venezuela solicitó unirse al BRICS con la esperanza de fortalecer los lazos con Rusia, China, Brasil y otros. Pero adivinen qué, Brasil vetó su entrada. Incluso Lula Silva, conocido por ser amigable con los regímenes de la izquierda, no lo quería en la mesa. ¿Y por qué? Porque Venezuela es un lastre. La industria petrolera está colapsando, los pagos de las deudas están atrasados y la infraestructura se está desmoronando. Incluso Rusia y China están frustrados por la incapacidad de Maduro para estabilizar el país. En este momento, Venezuela está produciendo menos de 1 millón de barriles de petróleo por día, la mitad de lo que producía hace una década. Y sin el dinero del petróleo, el régimen de Maduro no puede sobrevivir. Sus aliados no se quedarán para siempre si no reciben nada a cambio. Entonces, ¿cuál es el plan para largo plazo? No hay ninguno. Maduro está jugando a la defensiva, sobreviviendo día a día. Seguirá sobornando a los militares, seguirá reprimiendo a los disidentes y seguirá culpando a los Estados Unidos. Pero no es sostenible. Y ahora, con Trump de regreso en la Casa Blanca, la presión internacional está a punto de aumentar nuevamente. Pero lo que me da esperanza es que la gente se está despertando. No importa cuánto se esfuerce Maduro por aferrarse al poder, no puede detener lo que se avecina. El pueblo venezolano y América Latina están en el camino hacia la libertad y la prosperidad. La pregunta no es si Maduro caerá, sino cuándo caerá. ¿Cómo sucederá? ¿Los militares se volverán contra él? ¿La presión internacional lo expulsará o el pueblo venezolano se levantará una vez más? ¿Tú qué opinas? Si estás de acuerdo o estás en desacuerdo, no importa. Te leo en los comentarios, nos encanta ver diferentes puntos de vista, así que deja tu comentario. Y si quieres ver más videos como este y estar al tanto de todo lo que estamos planeando para ti, suscríbete. Y no olvides darle a la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video hasta el final, cuídate y nos vemos en el próximo video.